Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, del octavo semestre del Grupo K de Ingeniería Civil, en la materia de alcantarillado, impartida por el docente ingeniero José Daniel Luna Macías. Los integrantes, como podrán ver en pantalla, son los siguientes: Denison Vera Gómez, su servidor Víctor Gustavo Arguello Ortiz, Ruiz Hernández Luis Enrique, Ruiz Morales Jorge Uriel, Sirias Ramos Oriana Cristel, Ruiz Morales José, Edwin Cruz Roque, Ruiz López Sergio, Velázquez Hernández Juan Carlos, Montes López María Concepción, Vera Camacho José Alfredo, Martínez Trujillo Alexis. Bueno, el tema que nos tocó es el 2.6, el de conexiones. Debido a los cambios de diámetro que existen en una red de tuberías, resulta conveniente definir la forma correcta de conectar tuberías en pozos de visita, o sea, en pozos de conexiones de alcantarillado sanitario. Dice que tenemos que definir bien la forma correcta de conectar las tuberías en los pozos de visita. Desde el punto de vista hidráulico, se recomienda que las conexiones se igualen a los niveles de clave. Con ese tipo de conexión se evita el efecto de remanso de agua arriba. Atendiendo a las características del proyecto, se puede efectuar las conexiones de tubería, haciendo coincidir las claves, los ejes, las plantillas de los tramos de diámetro diferente. ¿Esto para qué? Tenemos que seguir estas características del proyecto para no tener problemas, para evitar algún problema en nuestro sistema de alcantarillado sanitario. A continuación, mis compañeros les irán explicando un poco más sobre el tema. Buenas tardes, mi nombre es Alexis Martínez Trujillo y a mí me tocó compartirles el subtema de conexiones domiciliarias según el tipo de material. Dice que la cantidad de las descargas instaladas deben ser las indicadas en el proyecto autorizado por el organismo. Estas deberán cumplir con las siguientes especificaciones, las cuales son la número 1. Dice que cada vivienda debe tener instalada una descarga domiciliaria integrada por una silleta, un codo de 45 grados o un codo o un albañal exterior de un diámetro mínimo de 15 centímetros, que son 6 pulgadas. Dice que la silleta debe estar instalada con una inclinación en sentido a favor del flujo de la línea. Mi nombre es María Concepción Montes López y a continuación les voy a explicar las conexiones domiciliarias según el tipo de material. Estas deben considerar las siguientes especificaciones. La tubería en donde se instalarán las descargas domiciliarias, que son tuberías que permiten el desalojo de las aguas residuales de los edificios a las atarjeas de red rural o municipal. Deben de estar instalada al centro de la vialidad y respetar un colchón mínimo al arrastre del tubo de 1.50 metros con respecto al nivel del piso terminado de la vialidad. En tuberías de hasta 30 centímetros, es decir, 12 pulgadas de diámetro. La silleta y el codo deben corresponder al tipo y al diámetro de la tubería y las conexiones deben representar una unión hermética con el tubo. La silleta debe estar instalada con una inclinación en sentido al flujo de la línea, mientras que los albañales deben estar alojados en zanja y correctamente alineados al centro de la misma, con una pendiente mínima del 2%. Todas las piezas, tanto conexiones como tuberías, no deben presentar ninguna reparación. Las conexiones deben ser efectuadas
según las normas vigentes en cuanto al diámetro, pendiente, materialización de la conexión de la tubería con la red pública, y el usuario también debe de estar consciente del tipo de agua que va a desaguar mediante la conexión a la red. Me tocó hablar sobre la seguridad y la calidad del trabajo en todas las puntas albañiles. Bueno, en todos los casos se debe utilizar abrazaderas o cinturones para sujetar las silletas, además de haber colocado el cementante correspondiente para cada tipo de tubería que se está utilizando. Es importante, como vemos en la imagen, que las silletas van colocadas dentro del beneficiario, dentro de la casa donde va conectada la descarga, y debemos de sujetar muy bien las silletas, porque si no podemos tener un accidente en el cual toda nuestra descarga o puede salir mal olor para la casa, o definitivamente todas nuestras descargas se pueden regresar. Bueno, todas las puntas de albañiles deben tener colocados tapones para realizar las pruebas de hermeticidad de la tubería. Es importante hacer caso omiso a los puntos que mencionamos acá. Como les decía yo, que es importante tener colocado tapones, porque el tapón nos sirve para, ahora sí, como su nombre lo dice, para sofocar para que el aire contaminado o el mal olor que sale de las descargas no pueda salir. En este caso, por eso nos sirven unos tapones en las silletas. Todas las piezas de conexión y la tubería no debe presentar agrietamientos o reparaciones a base de pegamentos u otro material. Esto quiere decir que debemos de tener un material nuevo, un material bueno, en el cual nosotros aseguremos al beneficiario que de aquí a 2, 3, 4 años, pues la tubería que nosotros estamos metiendo no se va a romper. Así que es importante revisar muy bien las áreas las áreas del tubo PVC que estamos utilizando. Acabo de recalcar que es importante tener ahora sí el cuidado para no perforar nuestra tubería, que en este caso estamos utilizando para las descargas. Buenas tardes, mi nombre es José Audiel Ruiz Morales, perteneciente a la carrera de Ingeniería Civil, cursando el 8º semestre del Grupo K. A mí me tocó hablar sobre conexiones domiciliarias en tuberías de policloruro de vinilo, PVC. Este tipo de conexión se utiliza una silleta de PVC a 45 grados con campana para unir con anillo y un extremo de apoyo para unir a la tarjeta o colector y un codo de 45 grados con espiga y campana para su acoplamiento al albañal con un anillo de hule. También dice que si la silleta se acopla a la tarjeta por cementación y deberá ser sujetada por medio de un par de abrazaderas o cinturones de material resistente a la corrección. Por su parte, si la silleta está provista de un anillo de hule con el que se logra la hermeticidad con la tarjeta, existe la posibilidad de utilizar yes en vez de utilizar silletas. Pero antes de que utilicemos esto, se requiere conocer antes de instalar las tarjetas donde se conectarán las descargas domiciliarias. Como pueden ver, acá hay una pequeña imagen donde nos representa cómo debería de estar o cómo es esta instalación. Como si logran apreciar acá en esta imagen, aquí se encuentra la silleta, el codo de 45 grados y este tubo de acá es la tubería de albañal. También este tubo también se conecta, como dice la imagen, está conectada al eje de la atarjea. Estos son los sujetadores o silleta
y así quedaría esta conexión. Buenos días, mi nombre es José Alfredo Vera Camacho. Vamos a exponer el tema de conexiones con el subtema que me tocó exponer, que es tuberías de polietileno de alta densidad. Se utiliza un slang o silleta a 45 grados y un codo a 45 grados. La unión entre el albañal y la tarjea cuando el sistema está seco. Se realiza con un soldado en el slang fabricado del mismo material a la tarjea con soldadura de polietileno en aporte o electrofusión o termofusión. Cuando el sistema está en operación o el nivel freático está superficial, se debe emplear una silleta de polietileno, la cual se sujeta con una abrazadera en caso que la silleta se asienta sobre un empaque de neopreno. Aquí nos habla que la unión de nuestros dos materiales tiene que ser del mismo material, sea unido con soldadura de polietileno del mismo material o en electrofusión o una termofusión. Dice que también se pueden ocupar abrazaderas que son mayor seguridad, que hace que unan los dos tubos y no tenga movilidad. Igual es la función de la soldadura. Lo más utilizado que es la soldadura de polietileno. Ya sabemos que el polietileno nos va a dar una larga vida, que no puede sufrir fallas, no sufre algún tipo de corrosión con el tiempo, nos va a durar podríamos decir, para toda la vida, obviamente que no nos va a durar el tiempo que esperamos, su tiempo de vida, si ocupamos mal uso de él o alguna carga puede fracturarlo, puede quebrarlo y puede sufrir algún tipo de fuga que con el tiempo pues nos va a ir afectando. Las abrazaderas nos dan una mayor seguridad al presionar el otro material que está siendo adherido al otro para que la función de la soldadura pueda trabajar mejor, o si es por medio de la electrofusión o la termofusión. Dice que tiene que tener una inclinación de 45 grados. Igual el codo tiene que llevar una inclinación a 45 grados. Aquí como lo muestran unas imágenes. Mi nombre es Sergio Ruiz López y yo les voy a hablar sobre las estructuras de descarga. Dice que una estructura de descarga es aquella obra final del sistema de alcantarillado que asegura una descarga continua a una corriente receptora. Bueno, dice que una descarga nos menciona aquí que es cuando nosotros descargamos de nuestros sanitarios el agua que ya no utilizamos como desecho, pues esas aguas son conducidas por medio de tuberías y llegan a un sistema de descarga como nos muestra aquí esta imagen, ¿no? Se puede usar así como tuberías circulares como las que tiene esta, o por medio de canales que son conductores cerrados que transportan el agua. Dice que tales estructuras pueden verter las aguas de emisores consistentes en conductores cerrados o de canales. Lo que les mencionaba puede ser canales o en conductores cerrados como eso, por lo cual se considera dos tipos de estructuras para las descargas. Hola, mi nombre es Jorge Uriel Ruiz Morales, perteneciente del semestre 8 del grupo K de la carrera de Ingeniería Civil. Hoy les voy a explicar un poco más sobre estructuras de descargas. Como han venido mencionando mis compañeros en diapositivas atrás, la estructura de descargas es el emisor que permite el vertido de las aguas negras o pluviales a un cuerpo de corriente receptora, y estas son estructuras que sirven para salvar el paso de una depresión del terreno. También, como otra definición, puede decir que se le denomina estructura de descarga a aquella obra final del sistema de alcantarillado que asegura una descarga continua a una corriente receptora, cauce natural
o canal abierto, a un embalse natural o artificial o incluso el océano. Como lo dice acá, en una estructura de descarga es aquel canal que lleva las aguas negras o pluviales a un cuerpo receptor. En este caso puede ser un río, un lago o incluso el océano. También se puede decir que para la disposición final o vertido de las aguas residuales se requiere de una estructura de descarga cuyas características dependen del lugar elegido para el vertido, del gasto de descarga, del tipo de emisor, tubería o canal, entre otros. Siempre se debe procurar que las estructuras de descarga viertan las aguas a presión atmosférica y en casos muy específicos en norma sugerida. Podrá hacerse a ríos, lagos, al mar, a pozos de accesión, riego, etc. Como dice aquí, para una estructura de descarga siempre se tiene que procurar que estas descarguen las aguas negras o residuales a presión atmosférica y en norma. Hola, buen día. Yo soy Luis Enrique Ruiz Hernández del octavo K de Ingeniería Civil. A mí me tocó el tema de sitios de vertido previo tratamiento. Dice que el vertido en corriente superficial, los ríos se han utilizado indiscriminadamente en nuestro medio como sitio de vertido previo tratamiento, aun cuando el agua residual no se haya sometido a tratamiento. Como bien nos explica aquí que los ríos se han utilizado para un medio de un sitio de vertido donde el agua no es un previo tratamiento para poder distribuir a ciertas industrias, ciertas casas o ciertos terrenos donde puedan abastecer el sistema de riego, causando la contaminación de las corrientes superficiales. Como bien les explicaba, el previo tratamiento no se da del todo, por eso las aguas vienen contaminadas. Para evitar el problema anterior, es importante investigar los usos que se hagan las aguas abajo del vertido, ya que para poder tener una agua limpia y saludable, se debe tener un buen uso y una buena investigación sobre los usos que se puedan hacer para el tratamiento de esta agua y de los vertidos. Bueno, mi nombre es Oriana Cristel Silvia Ramos y yo les voy a hablar del tema vertido en terreno. Nos dice que se lleva a cabo generalmente para utilizar las aguas tratadas para riegos de terrenos agrícolas, con fines recreativos para recarga de acuíferos. La información que se requiere es y que es determinante para elegir un sitio de tratado previo es la siguiente: ¿cuál es el tipo de cultivo que se va a utilizar y qué sistema de riego se implementará? Para garantizar que éstas no pongan en riesgo al suelo y a los cultivos y a la salud humana. Se recomienda que las aguas residuales hayan pasado por una planta de tratamiento y la tecnología del saneamiento de aguas haya hecho lo posible para limpiar casi cualquier agente contaminante e incluso en algunos casos volver a potabilizarlas, dado que en México hay una sobreexplotación de cuerpos hídricos y la reutilización permite disminuir la cantidad de agua que se necesita para ser extraída y que permita que el agua potable sea destinada a otros usos. Si bien el agua saneada tiene la posibilidad de ser utilizada en cualquier sembradío, se sugiere que su uso se limite a determinados cultivos que descarten cualquier posibilidad de poner en riesgo la salud humana. Mi nombre es Denilson Vera Gómez, soy del equipo 3. Yo les voy a hablar acerca sobre el vertido en lagos y lagunas del subtema 2.7, estructuras de descarga. Bueno,
Las obras de alcantarillado transportan las aguas residuales hacia un punto de descarga, en las cuales pueden ser en los puntos de descarga donde después es vertido, que esta puede ser hacia los terrenos o lagos y lagunas. A mí me tocó el de lagos y lagunas. Bueno, en general nos dice que no es aconsejable el vertido de las aguas tratadas en lagos y lagunas. Una, por el proceso de tratamiento que es muy costoso, y otra, la alteración del ecosistema y la pérdida de biodiversidad. También hay otro factor muy importante que es la eutrofización. Esta es la presencia de fertilizantes o algún otro químico en las aguas residuales que hace una capa muy densa, oscura, y no permite la filtración de la luz o mirar hacia el fondo. Bueno, esto también nos dice que deben de ser sometidas a tratamientos adecuados para las aguas residuales, ya que esto afecta mucho al medio ambiente, principalmente por las aguas industriales, que son las que más contaminan y las que más están presentes en los ríos, lagos, lagunas o en los terrenos. Otras fuentes también de aguas residuales es de la urbanización, las zonas agrícolas o ganaderas, que son también que contaminan las lagunas y lagos. Bueno, eso sería todo. Mi nombre es Juan Carlos Velázquez. Yo les voy a explicar sobre el tema de las aguas subterráneas descargadas en pozos de absorción. Para comenzar, vamos a definir qué es un pozo de absorción. Bueno, estos son agujeros excavados en el suelo, rellenos con piedras. ¿Para qué nos sirven? Pues estos nos sirven para desechar el aguas residuales, aguas grises. Estas son las provenientes de los lavabos, de las duchas y actividades domésticas. Y pues aguas de lluvia, que igual de la misma forma se emplean cuando no existen cunetas o canales para su desecho de estas mismas aguas. Eh, Estos no se pueden emplear para el desecho de aguas negras, ya que están directamente sobre el nivel freático y por lo tanto lo estaríamos contaminando. Bueno, ahora vamos con lo que nos menciona acá en la diapositiva. Dice que las aguas residuales se utilizan para recarga de aguas subterráneas. Pueden hacerse mediante pozos de absorción o depósitos de repartición que permitan las aguas infiltrarse y llegar a los mantos subterráneos o bombearse hasta los estratos acuíferos que alimentan los pozos. Los estudios de geohidrología del lugar definirán la posibilidad de proyectar este tipo de descarga, además de considerar el adecuado tratamiento de las aguas residuales. Pues como ya les mencioné, la principal función de estos pozos de absorción son para desechar las aguas y para darle un futuro tratamiento, y de esta forma pues ya no contaminen al suelo freático, y pues se pueda, de cierta forma pues nos liberamos de esas aguas que ya no nos sirven. Bueno, pues esto sería mi participación.